Listo. No sé, si mi compañero ingeniero de nivel central quiera iniciar la exposición del diligenciamiento del prediagnóstico o inicio yo con la parte jurídica. Un favor, lo que sucede es que la información que nos dieron, había unos links de descarga y pues no pudimos tener acceso. Nos están pidiendo como una comprobación o una clave. Entonces, no sé si eso es necesario para lo que vamos a ver actualmente en el desarrollo de esta capacitación o cómo procedemos al respecto. Lo que tiene que ver con un link que nos envió Carlos, donde estaban lo que tiene que ver con los determinantes, restricciones y condicionantes, perdón, y también la matriz del prediagnóstico. Pues nos pide, no nos da acceso con los correos que se emitieron ayer. Entonces no sé cómo se procedería ahí o si necesitamos esa información en este momento. La idea del espacio es que nosotros vamos a explicar el diligenciamiento de la matriz diagnóstico y posteriormente a estudiar lo que son los determinantes restrictivos y condicionantes, pero yo voy a escribirle al ingeniero Carlos o al doctor Camilo para que porfa ellos puedan como darles acceso a ustedes a esas bases. Listo, muchas gracias, muy amable. ¿Vale? Compañeros, yo les quiero pedir un favor y es que me tengan como un poquito de paciencia porque que mi internet está súper intermitente, entonces en cualquier momento me desconecto. ¿Listo la máquina? Listo. Entonces voy a compartirles pantalla y ustedes porfa me dicen si la ven o no. Espérenme un momento y ya. Pantalla. No, no. Se está No, viendo, no, no se está viendo ninguna pantalla. Cinco. Listo. Porfa me indican si ven mi pantalla. no se mira. No, nada.
Ahora, No, no se ve. Qué pena, disculpe. Ahora sí ya se está mirando. ¿sí? Sí. Listo. De pronto ustedes tienen el ejercicio completo. Pues no, no nos informaron que necesitáramos alguna cosa en No, particular para hacer el ejercicio. cualquiera, ¿no? No, yo no Cualquiera, ¿no? particularmente no tengo. No sé si alguno de ¿No? los Bueno, abogados tenga un folio. bueno, entonces vamos a inventarnos un folio. Listo. Entonces, la idea del prediagnóstico es una herramienta que sirve como una base para hacernos un mapa inicial de una unidad de intervención. Entonces, él nos va a ayudar, digamos, a las acciones que podemos realizar desde territorio al momento de realizar al momento de intervenir esta unidad. Entonces, iniciamos, pues inicialmente está la parte técnica, pero pues ya en un rato mi compañero se las va a explicar. Esta parte técnica va de la K a la AN. Es importante tener en cuenta, digamos, para el jurídico es muy importante que lo tenga en cuenta. De la AO a la AQ lo realiza, digamos, el líder jurídico o la persona encargada de hacer la asignación al profesional que va a realizar el diligenciamiento de la misma. Y la AQ, pues el abogado que va a hacer la realización, pues pone la fecha. En las siguientes casillas es importante que tengamos en cuenta la información que registra el datos básico del BUR. Entonces, si el datos básico nos registra un folio matriz, pues diligenciamos la casilla. Si no, la dejamos en blanco o la podemos dejar como NA. Igual cuando existe folios derivados. El estado del folio, acá si es activo, cerrado o no aplica. En los casos en que no aplique serían en los predios baldíos que no nos indica folio. Es si el folio cuenta con complementación o no. Entonces, igual que el anterior, si cuenta, si registra, si no o si no aplica. Acá el tipo del predio. Entonces tenemos rural, urbano, suburbano y no aplica. Acá es muy tener la clasificación que nos da el BUR, porque el BUR en muchas ocasiones nos dice que estamos ante un predio urbano. Entonces, acá es tener en cuenta de que nosotros tenemos que realizar la solicitud ante la alcaldía para que ellos nos indiquen el tipo de servicio. Qué pena, no ¿Se se te fue la voz? escucha. Disculpa, es que te perdimos hace un rato, hace unos 2 minutos que no escuchamos lo que dijiste. Me quedé sin internet. Cero 15 63 314. Disculpa, Mónica. ¿Me Señor, escuchas? Es que sí, hace como señor. 2 minutos que no te estoy escuchando. No sé si estabas hablando o no.
Espérenme, yo me conecto desde mi teléfono y hacemos así, porque si no, no. Está súper mala mi internet acá. Disculpa, ¿hay voz o que no se escucha nada? ¿Ustedes me escuchan? Mónica, sí. ¿Aló? En este momento sí. Yo no te escucho, ¿Ustedes disculpa. hasta dónde alcanzaron a escuchar? ¿Aló? Ahora sí, ¿Aló? ahora sí te escucho. De la intervención del señor Guillermo. Disculpen, ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar? Hasta cuando hablaste de los empezar cuando, folio urbano. sí, cuando estabas pidiendo el folio, que te ibas a inventar unos datos hasta ahí. Listo. Entonces volvamos a iniciar, ¿sí les parece? Sí, muchas gracias. Listo. Sí, por favor. Entonces, la idea de la matriz prediagnóstico es una herramienta que sirve como una base para hacernos como un mapa inicial de la unidad de intervención que vamos a realizar o gestionar. Entonces, ella nos sirve para revisar desde territorio qué actuaciones iniciales podemos hacer antes de que llegue a nivel central. Entonces, yo les voy a explicar la parte jurídica. Iniciamos de la casilla AO a la AQ. Esta es diligenciada por la líder o la persona que realice las asignaciones. Entonces, la fecha de asignación, profesional jurídico y fecha de realización. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor. Sí. Compañeros, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí. Mónica, sí. Sí, señorita. ¿Sí? Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos, acá me dieron un folio. Este es el 63314. Listo. Acá vemos que el folio no tiene folios matrices ni folios derivados. Entonces, por lo que en nuestra matriz vamos a dejar como no aplica. ¿Listo? O sea, se puede dejar en blanco o no aplica. Eso sí ya es como ustedes quieran o lo prefieran. El estado del folio, entonces vamos a revisar. Acá me dice que es activo.
Entonces lo marcamos como activo, si está cerrado, pues cerrado, y si no aplicas para cuando tenemos predios baldíos que no tienen folio. En la cuenta con complementación, entonces, acá revisamos complementaciones, sí. Tiene que el municipio de Tarazá adquirió conforme y en los terrenos de la Ley 137 de 1959 y sus decretos. Entonces, acá ponemos que sí cuenta con complementaciones. Acá ellos me indican, creo que vi que es un folio urbano. Marcamos urbano. Compañeros, acá es importante tener en cuenta la clasificación del BUR según el tipo de predio, porque es que por nosotros, como si ya el BUR me indica de que es un predio urbano, entonces nosotros tenemos que solicitarle a la alcaldía que nos confirme si estamos ante un predio urbano o ante un predio rural. Ustedes saben que el ordenamiento solo aplica para predios rurales. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Sí, Mónica. Listo. Listo. Acá entonces supongamos que este va a ser un predio rural. Y acá acá me pide el documento que acredita propiedad privada, según el artículo 48 de la ley 160 del 94. Entonces vamos a revisar. Acá esto es, bueno, esto acá me va a ser privado, no va a ser. Listo, entonces vamos a poner la resolución. Acá me pide la fecha de registro. Volvíme que sin internet. Fecha de registro. Listo. Y acá el nombre del titular del derecho real o el nombre del ocupante. Entonces, acá ustedes sí tienen que hacer el estudio de títulos completo para verificar quién es el titular. Si son varios titulares, se ponen los titulares que sean. Esto es, tiene condición resolutoria. El patrimonio de familia. El titular es este señor. Listo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me escuchan bien? Mónica, sí. Listo. Listo. Entonces sigamos. Acá, si el predio objeto de estudio cuenta con medida cautelar vigente. Acá tiene una condición resolutoria, entonces que es una limitación de dominio. Entonces acá la vamos a poner como que sí cuenta y acá el tipo de medida cautelar. Entonces usted pone como una limitación de dominio. En esta, entonces limitación de dominio. Listo. Hay que tener en cuenta, chicos, que en la medida RUPTA para el ordenamiento se tiene, digamos, como un tratamiento diferente. Generalmente se toma la medida RUPTA como una medida cautelar, pero en sí el RUPTA es una medida, esperen, es una medida. Se interpreta como una medida de protección para el ordenamiento. Entonces, acá, en nuestro folio objeto no tiene RUPTA, pero entonces, si llegado caso que tuvieran RUPTA, pues le marcamos que sí, el año de la medida y el tipo de RUPTA.
acá hablamos de individual, colectiva, o pues si no aplica, pues no la marcamos. Señora. Señora, ¿a quién hablaba? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Marcela, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Compañeros. Tranquila, continúa. Si yo veo que alguien levanta la mano, entonces te aviso si no estás viendo la pantalla. Listo, dale, gracias. Ok. Entonces, bueno, entonces acá entonces ya hablamos del tipo de medida rupta. En la BE ponemos la medida RTDAF. Acá es importante tener en cuenta que a veces las medidas ruptas y las medidas RTDAF no se encuentran registradas en el folio. Entonces, acá digamos que es como muy importante que nosotros al momento de diligenciar esta base tengamos el apoyo del ingeniero catastral, porque recuerden que así no estén registradas, hay veces en que tenemos cruces con este tipo de medidas. Entonces, puede que en el folio no esté registrada, pero en el cruce sí. Entonces, acá pues le marcaríamos que sí. Y el estado de la medida, entonces solicitud, ingreso judicial y sentencia. También acá es importante tener en cuenta de que si el predio está si la medida RTDAF está en solicitud, entonces lo tratamos como un condicionante. Pero si por el contrario está en sentencia, está en ingreso al RTDAF, judicial y sentencia, ya sería restrictivo. Entonces, si el predio, porque acá solamente estamos revisando los predios formales, si el predio formal tiene una RTDAF al 100%, pues de entrada ya sabemos que es un predio que no es objeto de ordenamiento. Pero si el porcentaje es inferior, entonces lo catalogamos como un caso difícil porque pues ustedes saben que en territorio es donde realmente vemos la realidad de los predios y si tienen informalidades y si alguno de los informalidades cruza o no con la dicha medida. Entonces, hasta acá claro lo de la medida del RTDAF, ¿sí? Sí, Mónica. Listo. Bueno. Digamos, acá si el folio requiere complementación. Entonces, por ejemplo, el folio objeto de estudio de nosotros tiene un título traslaticio de 1977. De entrada para nosotros sabemos de que no me va a acreditar propiedad privada según el precepto o las reglas del artículo 48 de la ley 160. Entonces nosotros estamos en la obligación de recaudar ese instrumento. Entonces acá le marcamos que sí. ¿Listo? Cuando tenemos que recaudar, cuando no tenemos la seguridad de la naturaleza jurídica del predio. Acá el año del último negocio jurídico, entonces, volviendo a nuestro ejemplo, el año sería, eso tiene, en el 2008. Es la fecha del instrumento y no la fecha de la anotación, para tener eso como en cuenta. Acá la naturaleza del predio, entonces, naturaleza del predio privada, baldío, fiscal, patrimonial o por determinar. Entonces, privados, ustedes ya saben, títulos originarios, que es la primera regla. La segunda regla del artículo 48, títulos traslaticios de dominio con anterioridad al 5 de agosto de 1974, fórmula transaccional, los bienes fiscales patrimoniales, el baldío y por determinar.
Acá, compañeros, es súper importante que si el folio me sale de una sentencia de pertenencia, lo vamos a clasificar acá como baldío. ¿Listo? Porque pues las sentencias de pertenencia no nos acredita propiedad privada y posteriormente esos predios irían a clarificación. Entonces, acá dependiendo, entonces la fórmula transaccional, baldío, sentencia, de hecho está la sentencia pertenencia, falsa tradición o por determinar. Entonces, por determinar es cuando no tenemos la certeza volviendo al ejemplo de la escritura de 1977, que pues no me acredita, entonces lo podemos dejar por determinar. O cuando son naturalezas mixtas también. Listo. Acá las posibles rutas de atención según el prediagnóstico. Entonces tenemos acceso a tierras, lo marcamos cuando son predios baldíos y no presentan cruces al 100% con un determinante restrictivo. ¿Sí? La otra es formalización. Formalización son todos esos predios privados que no presentan cruces restrictivos hasta el 80%. O sea, si tiene un cruce restrictivo de un 50%, para mí es formalización. Lo marcamos como formalización. Administración de tierras de la nación, entonces son predios que tienen predios baldíos o predios fiscales patrimoniales que presentan cruces restrictivos al 100%. Asuntos étnicos. Los asuntos étnicos, entonces acá no manejamos un porcentaje como tal, pero entonces acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no se puede clasificar, digamos, como asuntos étnicos el porcentaje del predio formal, porque volviendo a lo mismo, ustedes saben que en territorio pueda que un informal me recaiga sobre la pretensión étnica un porcentaje, pero los otros no. Entonces, ese asunto étnico sí es como, pues como para tener en cuenta. Y eso ya se podría hacer ya luego de que uno ingresa a territorio. Asuntos étnicos, los no objeto, entonces son predios que tienen medidas URT, los urbanos y los predios que son de la SAE. Los de gestión catastral, entonces son predios privados que están en cabeza de una entidad pública diferente a la ANT, el INCODER y el INCORA. Ustedes saben que nosotros no tenemos competencia ante esas entidades y los predios privados que crucen con el determinante restrictivo del 80% en adelante. Por determinar, entonces tenemos que cuando la naturaleza jurídica del predio no me permite identificar la ruta de atención. Y los agrarios especiales, acá podemos catalogar como un agrario especial las sentencias de pertenencia. O si, digamos, en el estudio que ustedes realicen se dan cuenta de que es un agrario especial, pues lo podrían marcar. Pero generalmente las sentencias de pertenencia. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Cordial saludo, Abraham Rodelo, profesional jurídico. Compañera, atendiendo lo que estás indicando aquí en las posibles rutas, aquí en este prediagnóstico preliminarmente se pueden identificar también lo que son las propiedades privadas consolidadas. Entonces no sé en cuál de las que está allí nosotros lo podemos encuadrar o en esas posibles rutas. Lo digo porque anteriormente lo manejábamos como en la gestión catastral. Entonces me queda como que esa duda. Listo. Digamos que acá es importante y se va a manejar, digamos, teniendo en cuenta el mapa del calor. Entonces, si estamos ante una propiedad privada consolidada, que para nosotros, digamos, lo manejamos como propiedad privada según el artículo 48, a simple vista, digamos, el folio, el titular es de 1940 y el